Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a Blip. En el tutorial de hoy vamos a seguir hablando de la pasiva de dos objetos y vamos a seguir tratando el objeto indirecto de la oración activa como el sujeto de la oración pasiva. Pero en este caso vamos a partir de una versión diferente de la oración activa. Una oración activa que va a tener el siguiente orden de constituyentes. Sujeto, verbo en un determinado tiempo verbal, objeto directo y, finalmente, preposición y objeto indirecto. Así que, vamos allá. Antes de continuar, vamos a recordar el orden de constituyentes que nosotros teníamos en la oración activa en el vídeo anterior. Nosotros partimos del siguiente orden de constituyentes. Sujeto más verbo en un tiempo verbal determinado más objeto indirecto más objeto directo, ¿de acuerdo? Y nosotros transformamos el objeto indirecto de esa oración activa en el sujeto de la oración pasiva, convirtiéndolo en el sujeto paciente de esta oración pasiva que estamos comentando. Bien, lo que vamos a hacer ahora es partir de una estructura diferente en la oración activa. Vamos a partir del siguiente orden de constituyentes. Sujeto, como en el caso anterior, también nuestro verbo en un tiempo verbal determinado, y aquí es donde viene el cambio. Ahora ya no vamos a tener objeto indirecto, objeto directo. Ahora lo que vamos a tener es objeto directo y por haber hecho ese cambio tenemos que introducir aquí una preposición que va a ser dependiente, que va a depender de el verbo que nosotros estemos utilizando. En función del verbo utilizaremos una preposición u otra, ¿de acuerdo? Las más generales son for o las más utilizadas for o to, ¿de acuerdo? Y finalmente tendremos el objeto indirecto. Pues veréis, independientemente del orden del que nosotros hayamos partido, tanto si es este como si es este, o de la versión de oración activa de la que nosotros hayamos partido, nosotros vamos a obtener el mismo resultado en ambos casos, ¿de acuerdo? Es decir, el resultado que vamos a obtener aquí a la hora de hacer las transformaciones para obtener la oración pasiva va a ser el mismo que obtuvimos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Con lo cual, recordad, y también vamos a seguir el mismo procedimiento. Lo primero que teníamos que hacer, recordad, era identify the constituents, identificar los constituyentes, ¿de acuerdo? Los elementos que forman la oración. Con lo cual tenemos el sujeto, este va a ser un constituyente, el verbo, tenemos que identificar, muy importante, recordad también el tiempo verbal, el objeto directo, también tenemos que saber cuál es la preposición, ¿de acuerdo? Y el objeto indirecto. Seguidamente, lo que tenemos que hacer era cruzar elementos. ¿Y qué es lo que cruzábamos? Recordad que en el caso anterior ya no estamos convirtiendo el objeto directo o no convertimos en el objeto directo en el sujeto de la oración pasiva, sino lo que hacíamos era convertir el objeto indirecto en el sujeto de la oración pasiva que estamos trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer es traer esto hacia aquí. De momento, también como en el caso anterior, no lo vamos a llamar sujeto, simplemente para que veáis que es el mismo elemento el que tenemos aquí que el que tenemos aquí. Después me voy a llevar el sujeto, pobrecito, me lo voy a llevar al final, ¿vale? ¿Ok? Se ve bien, ¿verdad? Bien. Después, otro elemento que voy a cruzar aquí, que voy a meter dentro de esta maraña de líneas, es el verbo. El verbo lo vamos a dejar caer aquí, ¿vale? Y otro elemento que voy a dejar caer, fijaos, simplemente a plomo, aquí. Objeto directo, ¿de acuerdo? Y hay una pregunta que seguramente os estáis haciendo. ¿Qué pasa con la preposición? Pues la preposición va a desaparecer. Es decir, la preposición no va a ir a ningún lado en la pasiva. Si queréis lo podéis reflejar así, en vuestros apuntes, podéis poner preposición, desaparece. Es decir, mientras que en el caso de la activa sí va a aparecer simplemente porque hemos hecho este cambio de objeto, en el caso de la pasiva ya no nos va a hacer falta, va a desaparecer, ¿de acuerdo? El siguiente paso, recordad, era insertar. Insert. ¿Qué es lo que vamos a insertar? Vamos a insertar, como siempre, el verbo to be
sin el to, delante del verbo principal, y vamos a insertar delante del sujeto que se ha movido la preposición by, convirtiendo a todo esto en el complemento agente. Esto sería el complemento agente, que en realidad es el que realiza la acción de la oración, y esto va a ser el sujeto paciente, que es el que recibe la acción del verbo, ¿de acuerdo? Bien, pues lo único que nos quedaría ahora sería modificar. ¿Qué es lo que vamos a modificar? Vamos a modificar el verbo to be, como siempre, en el tiempo, lo vamos a poner en el tiempo verbal, lo vamos a hacer así, en el que está el verbo principal de la oración activa, ¿vale? Y también vamos a modificar el verbo principal, como siempre, que va a ir en past participle. Participle. Es decir, o va a acabar en ed o va a ser la tercera forma del verbo irregular que nosotros estemos tratando. Va a depender de si el verbo es regular o el verbo es irregular para saber si tiene una forma u otra. ¿De acuerdo? Pues bien, este sería en principio el esquema que nosotros tenemos que seguir a la hora de crear una oración pasiva donde el sujeto de esa oración pasiva es el objeto indirecto de la oración activa con este orden. Y os dais cuenta, os vais a dar cuenta, si revisáis el vídeo anterior, o si lo tenía apuntado, que este orden de constituyentes y este tipo de transformaciones es, a través de esas transformaciones, este tipo de resultado va a ser el mismo que tuvimos en el vídeo anterior, ¿vale? Pues venga, vamos a ver cómo trasladamos todo esto a un ejemplo para que lo veáis incluso mucho más claro. Pues bien, imaginaos que tenemos la siguiente oración. John gives a letter to Mary. ¿Ok? Bien, a la hora de crear la estructura pasiva, la oración pasiva, a partir de esta oración activa, que ya podéis ir viendo que va siguiendo el mismo patrón que tenemos arriba en la oración activa, lo primero que tenemos que hacer es seguir el procedimiento que hemos utilizado en los vídeos anteriores. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es identificar los elementos constituyentes de esa oración. Tenemos que identificar el sujeto, el verbo, el tiempo verbal, el objeto directo, la preposición y el objeto indirecto. Pues venga, vamos allá. El sujeto, como veis, sería John, el verbo sería el verbo give. Simplemente, viendo cómo termina este verbo, ya sabemos que el tiempo verbal es, lo vamos a poner un poquito más corto esta vez, es presente simple, lo vamos a representar así, present simple o simple present. El objeto directo sería a letter, la preposición sería to, y el objeto indirecto, quien recibe la acción del verbo, sería Mary. El siguiente paso sería cruzar los elementos. Pues venga, nos llevamos, recordad que lo que estamos haciendo en este tipo de pasiva es convertir el objeto indirecto de la oración activa en el sujeto paciente de la oración pasiva, con lo cual nos vamos a llevar a Mary para allá, Mary en primera posición. John, que es el sujeto de la oración activa, va a ir al final, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener a John. Espero que lo estéis viendo bien. Lo voy a poner un poquito más para arriba porque creo que está demasiado bajo. Venga, vamos a poner aquí a John. El verbo principal se quedaría en la misma posición, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el verbo give. Fijaos que no lo estoy conjugando, simplemente estoy poniendo el verbo en infinitivo para posteriormente poder hacer las diferentes modificaciones, ¿de acuerdo? Bien, el objeto directo, a letter, también quedaría en la misma posición. A letter, ¿ok? Bien, y como hemos dicho en el esquema, la preposición no se va a utilizar en esta estructura pasiva, es decir, la preposición va a desaparecer. La preposición, partiendo de aquí, solamente va a aparecer en la oración activa, ¿ok? Bien, lo siguiente que tenemos que hacer, el siguiente paso, sería introducir. Introduce. ¿Qué es lo que vamos a introducir? Vamos a introducir el verbo to be, sin el to, aquí, y vamos a introducir la preposición
by aquí. Voy a subir otra vez a John, que ya que lo hemos puesto el último, por lo menos que esté un poquito más arriba. Ok. Aquí, John, ¿ok? Y finalmente ya vais viendo cómo poquito a poco se van encajando las piezas y se va configurando la estructura pasiva, la oración pasiva, como hemos visto en vídeos anteriores. Finalmente lo que tenemos que hacer es modificar. Y recordad, ¿qué es lo que vamos a modificar? Vamos a modificar el verbo to be y vamos a modificar el verbo principal. ¿Cómo vamos a modificar el verbo to be? Pues si el verbo de la oración activa está en presente simple, nosotros vamos a poner el verbo to be en presente simple, no el verbo give. Esto es una cosa que tenéis que tener muy clara, ¿de acuerdo? El verbo, el tiempo verbal del verbo principal de la oración activa, ese tiempo verbal se lo voy a aplicar al verbo to be, no se lo voy a aplicar otra vez al mismo verbo, ¿de acuerdo? Y después el verbo principal va a ir en participio pasado. Recordad, esto siempre el verbo principal en past participle. Ahora voy con el be, no os preocupéis. Con lo cual tendremos la forma given. Bien, ¿qué forma va a tener el verbo to be en presente simple para que encaje con la tercera persona de ese verbo? Pues va a tener la forma is, ¿ok? Con lo cual, al final, la pasiva que se me quedará, la oración pasiva que se me quedará, perdón, sería Mary is given a letter by John, que a nosotros, los hispanohablantes, nos suena a rayo. María es dada una carta por John, pero a los ingleses, a la gente que habla, que tiene el inglés como lengua materna, no le resulta, no tiene ningún problema con este tipo de pasiva, ¿de acuerdo? Esto es una pasiva que suena, una oración pasiva que suena perfecta en la lengua inglesa, ¿de acuerdo? Pues si os fijáis, y si tenía apuntada la pasiva del vídeo anterior, veréis que es exactamente la misma. Lo que pasa es que antes partíamos de otra oración activa donde el objeto indirecto, recordad, estaba antes que el directo, ¿vale? Pero esto era en el vídeo anterior. Lo vamos a borrar para que no os liéis, pero podéis revisarlo en vuestros apuntes, ¿de acuerdo? Que seguramente lo habría apuntado, o deberíais haberlo apuntado. Es decir, al final, el resultado, independientemente si partimos de esta versión de activa o de la anterior, el resultado, la oración pasiva, va a ser la misma. ¿De acuerdo? A que no es nada complicado, simplemente lo único que tenemos que hacer es tener las ideas claras, identificar los elementos, cruzar los elementos, introducir el verbo to be y la preposición by y finalmente modificar. Y al final nos sale una pasiva perfecta. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que a partir de ahora ya seáis unos expertos y unas expertas en crear oraciones pasivas a partir de oraciones activas que tienen dos objetos, o dicho de otro modo, a partir de oraciones activas que contienen verbos ditransitivos, verbos que requieren dos objetos. Este tipo de oraciones son muy útiles tanto para los exámenes de selectividad como para las pruebas, las diferentes pruebas de certificación a las cuales os vais a enfrentar a lo largo de vuestra vida académica. Espero que nos veamos en otro tutorial, en otro clip. Hasta luego.